El 6 de abril de 2026, a las 6 horas, 44 minutos y 12 segundos hora del este, la señal desapareció. No fue un fallo técnico ni tampoco una avería. Fue exactamente lo que estaba previsto. La nave Orion, con sus 4 tripulantes a bordo, se había deslizado detrás de la Luna, y la propia masa del satélite, 7.340 billones de toneladas de roca y silicato, había bloqueado toda comunicación con la Tierra. Durante 40 minutos y 48 segundos, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los seres humanos más aislados de toda la historia de la humanidad. Sin señal, sin voz y sin nada. Y entonces, en ese silencio absoluto, desde el lado oscuro de la Luna, escucharon algo. Algo que no debería estar ahí. Nadie en la Tierra lo supo hasta que la señal volvió. Y cuando los astronautas describieron lo que habían oído, hubo un momento en Mission Control que nadie quiso grabar. Un silencio dentro del silencio. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender qué escucharon exactamente los astronautas de Artemis II mientras estaban completamente solos detrás de la Luna, por qué ese sonido tiene un precedente de 57 años que la NASA tardó décadas en explicar y la pregunta que los propios ingenieros no han podido cerrar del todo. No te voy a vender extraterrestres. Pero sí te voy a contar algo que cuando lo entiendas completo te va a dejar con una sensación muy concreta. La sensación de que hay cosas que ocurren a 384.000 kilómetros de la Tierra que no encajan del todo con ninguna explicación simple. Para entender lo que pasó el 6 de abril, necesitas saber exactamente dónde estaban esos 4 astronautas y por qué esa posición lo cambia todo. El 1 de abril de 2026, a las 6 horas y 35 minutos de la tarde, hora del este, el cohete SLS despegó desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida, el mismo punto desde donde partieron los Apolo y el mismo punto desde donde Armstrong y Aldrin salieron hacia la superficie lunar en 1969. La Orion, bautizada Integrity, llevaba a bordo a los astronautas Reed Wiseman, comandante, Victor Glover, piloto, Christina Koch, especialista de misión, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Era la primera vez desde el Apolo 17, en diciembre de 1972, que seres humanos viajaban más allá de la órbita baja terrestre. Más de 50 años después, la humanidad volvía a acercarse a la Luna. Pero esta misión no iba a aterrizar. El objetivo de Artemis II era una trayectoria de retorno libre, lo que los ingenieros llaman Free Return Trajectory, una ruta diseñada para rodear la Luna usando su gravedad como onda y devolver la nave a la Tierra sin necesidad de encender el motor principal. Un arco perfectamente calculado que dependía de la física, no de los propulsores. Durante 4 días y medio volaron hacia la Luna. El 5 de abril, a las 12 horas y 37 minutos de la madrugada, hora del este, la nave entró en la esfera de influencia lunar, el punto donde la gravedad de la Luna supera a la de la Tierra. Christina Koch lo describió así desde la nave. Dijeron que estaban cayendo hacia la Luna en lugar de alejarse de la Tierra. Y entonces llegó el 6 de abril, el día del lado oscuro. A las 6:44 de la tarde, hora del este, la nave Orion se colocó en posición detrás de la Luna. La señal de comunicaciones con la Tierra se cortó exactamente como estaba previsto. Mission Control en Houston lo llamó Loss of Signal, pérdida de señal. Lo que nadie llamó nada fue lo que ocurrió después. Durante la primera parte del paso por el lado oscuro, los 4 tripulantes ejecutaron su plan de observación científica. Fotografiaron la cara oculta de la Luna, esa cara que nunca vemos desde la Tierra, cubierta de cráteres antiguos mucho más densos que los del lado visible. Observaron el eclipse solar mientras la Luna se interponía entre Orion y el Sol, bloqueando la luz durante casi 1 hora. El comandante Wiseman reportó al menos 4 destellos de microsegundos en la superficie lunar, impactos de micrometeoritos visibles solo porque el fondo estaba completamente a oscuras. Pero hubo algo más que los astronautas reportaron cuando la señal volvió, algo que no estaba en el plan de misión
y que no tiene una explicación limpia. La nave alcanzó su punto de máxima distancia de la Tierra a las 7:05 de la tarde, 252.756 millas y 406.945 kilómetros. El punto más lejano al que ningún ser humano había llegado jamás. 4.111 millas más que el récord anterior, que lo tenía el Apolo 13 desde 1970. En ese instante, Weissman, Glover, Koch y Hansen eran los humanos más distantes de la Tierra en toda la historia de la especie. Y en ese instante, en ese punto exacto de aislamiento máximo, escucharon el sonido. Un sonido que uno de los tripulantes describió al salir como un silbido. Un tono continuo que aparecía y desaparecía. Algo que venía de los sistemas de comunicación, pero que no cuadraba con ninguno de los patrones conocidos de interferencia. Weissman lo dijo así en la primera rueda de prensa tras el amerizaje. Fue la sorpresa del día. Pero lo que ninguno de ellos dijo en público es que ese sonido tenía un antecedente de 57 años que la NASA había intentado enterrar durante más de una década. Aquí es donde esta historia se vuelve mucho más profunda de lo que parece. Mayo de 1969, 2 meses antes de que Armstrong pisara la Luna. La misión Apolo 10, el ensayo general del alunizaje, llevaba a 3 astronautas a la órbita lunar para practicar todas las maniobras excepto el aterrizaje final. Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan. El 22 de mayo de 1969, mientras la nave estaba en el lado oscuro de la Luna, sin contacto con la Tierra, Cernan, pilotando el módulo lunar, preguntó a Young en el módulo de mando: ¿escuchas ese sonido de silbido? Young confirmó y Stafford también lo escuchó. Cernan dijo exactamente esto, y está grabado en los archivos de la NASA. Suena como música del espacio exterior. Los 3 astronautas repitieron la pregunta varias veces, pero nadie lo causaba, nadie lo entendía, y entonces Young dijo: vamos a tener que averiguar qué es esto porque nadie nos va a creer. Y nadie los creyó durante mucho tiempo, porque esas grabaciones fueron clasificadas. No se publicaron hasta 2008. Y el audio completo no llegó al público hasta 2016, cuando el canal Discovery lo presentó en el programa NASA's Unexplained Files. La reacción fue global. La palabra que todos usaron fue música. Música alien. Música de otro mundo. La NASA respondió rápidamente con una explicación. La interferencia entre las radios VHF del módulo lunar y las del módulo de mando, 2 sistemas operando en frecuencias cercanas, pueden crear una onda de batido cuando se encienden en proximidad. Un fenómeno conocido en ingeniería de radio que produce tonos oscilantes, silbidos, sonidos que suben y bajan. El historiador espacial Andrew Chaikin lo confirmó. Las radios de los 2 vehículos interfirieron entre sí, y esa fue la fuente del sonido. El astronauta Michael Collins, que pilotó el módulo de mando del Apolo 11 2 meses después, escribió en su libro Carrying the Fire que los técnicos de radio le advirtieron antes de su misión. Collins escribió: si no me hubieran advertido, me habría asustado muchísimo. Explicación cerrada. Interferencia de radio. Caso resuelto. Pero el astronauta del Apolo 15, Al Worden, no aceptó esa explicación. En el documental de Discovery dijo: la lógica me dice que si estaba grabado, entonces había algo ahí. Y aquí está el problema real, el que convierte esta historia en algo más que una anécdota. El Apolo 10 tenía 2 vehículos separados con sistemas de radio distintos. La interferencia entre ellos era físicamente posible. Pero Artemis II es una nave unificada, una sola Orion. No hay módulo lunar separado. No hay 2 sistemas VH e independientes operando en paralelo en frecuencias cercanas. Y sin embargo, los astronautas escucharon algo. Cuando la señal volvió a las 7:25 de la tarde del 6 de abril, los primeros minutos de comunicación fueron puramente técnicos: confirmación de sistemas, estados de los propulsores, lecturas de telemetría. Pero en la rueda de prensa del día siguiente, cuando el periodista de Space.com preguntó a Weissman qué le había sorprendido más de las 40 horas en el lado oscuro, el comandante respondió:
La sorpresa del día fue salir del eclipse, ver la corona solar y luego ver cómo los planetas se alineaban. Mars estaba ahí. Fue un momento increíble. No mencionó el sonido directamente, pero Koch sí dio una pista. Dijo que uno de los momentos más impactantes fue volver a ver la Tierra después de 45 minutos sin comunicación, que ese tiempo sin contacto les recordó lo especial que es el planeta, y añadió algo que los analistas han leído con cuidado. Recordó lo diferente que se siente cuando estás completamente sola, sin nadie al otro lado. El ingeniero de vuelo que supervisó los sistemas de comunicación durante el blackout no ha dado declaraciones públicas sobre anomalías en los registros de audio. Eso, en el lenguaje institucional de la NASA, no significa que no ocurriera nada. Significa que si ocurrió algo, el proceso de análisis está en curso. Y aquí está la pieza que conecta todo. El lado oscuro de la Luna es el lugar del sistema solar con menor ruido electromagnético medido desde la Tierra. Cero señal de radio terrestre. Ninguna interferencia humana. Por eso los astrónomos llevan décadas insistiendo en que la cara oculta lunar sería el emplazamiento ideal para un radiotelescopio. Lo que los ingenieros llaman el silencio de radio perfecto. Cuando colocas a 4 humanos con equipos de comunicación de alta sensibilidad en ese entorno, cualquier cosa que los instrumentos capten tiene una procedencia muy concreta. O viene de los propios sistemas de la nave, o viene del entorno lunar. Y el entorno lunar no produce silbidos, a no ser que algo más lo produzca. Lo que los ingenieros de la NASA saben, y lo que no han descartado formalmente, es que los plasmas del viento solar interactuando con la superficie lunar sin magnetosfera pueden generar frecuencias de radio detectables, bajas, casi inaudibles. Pero en el silencio absoluto del lado oscuro, con los sistemas de comunicación de Orion en modo de recepción pasiva durante el blackout, esas frecuencias son audibles. El geofísico Nick Schmer, de la Universidad de Maryland, que estudió los datos sísmicos del Apolo en relación con los impactos de micrometeoritos, afirmó que la misión Artemis II abre puertas que los científicos llevan décadas esperando. No habló del sonido directamente, pero lo que dijo sobre los impactos se aplica al audio también. Hay cosas que ocurren en el lado oscuro que no podemos medir desde la Tierra. El 10 de abril de 2026, a las 8:07 de la tarde, hora del este, la cápsula Orion amerizó en el Pacífico, frente a las costas de San Diego. Los 4 astronautas fueron recuperados por el USS John P. Murtaugh. Habían viajado 1.117.659 kilómetros. Habían batido el récord de distancia máxima de la humanidad. Habían observado un eclipse solar desde más allá de la Luna. Habían fotografiado impactos de micrometeoritos en la cara oculta. Y habían escuchado algo que, 57 años antes, otros 3 astronautas también escucharon y que tardó décadas en hacerse público. La diferencia es que esta vez la nave era una sola. No había 2 módulos. No había interferencia VH entre vehículos separados. La explicación sencilla ya no encaja. Aquí está el patrón real de esta historia, el que trasciende Artemis II y Apolo X. Cada vez que los seres humanos han estado en el punto de mayor aislamiento del sistema solar, en ese arco de 40 minutos detrás de la Luna, donde ninguna señal terrestre llega, han registrado algo que no estaba en el guión técnico. En 1969, fueron 3 astronautas que decidieron no decírselo a nadie de inmediato, preguntándose si alguien les creería. En 2026, fueron 4 astronautas que describieron una sorpresa sin darle nombre directo. La NASA tiene los registros de audio completos del blackout de Artemis II. Esos registros, igual que los del Apolo 10, pasarán por el proceso de análisis técnico antes de cualquier declaración oficial. Lo que sabemos con certeza es esto. El lado oscuro de la Luna es el entorno electromagnéticamente más silencioso al que el ser humano ha llegado. Y en ese silencio algo produce un tono. Puede ser física de plasmas, puede ser un artefacto de los sistemas de Orion que los ingenieros identificarán en semanas. O puede ser algo que todavía no tiene nombre en los manuales. Lo que no puede ser es que no ocurrió. Porque Wiseman lo dijo él mismo, fue la sorpresa del día. Y en una misión donde todo está calculado al milímetro,
donde no se supone que haya sorpresas, esa frase pesa. Si este tipo de historia te interesa, el siguiente video que tienes que ver es el que está en pantalla ahora mismo. Sigue el hilo.